Padre, te pedimos que, como siempre lo haces, nos hables a través de tu palabra que es una espada de doble filo. Y nuestro anhelo, nuestro deseo es de que en esta noche haga su obra perfecta en cada vida que se encuentra aquí y aquellos que están en casa. Nos sometemos a ella, a su autoridad, a su enseñanza para que nos exhorte, que nos transforme más a la imagen de Jesús. Te lo pedimos en el nombre, que sobre todo nombre, en ese dulce nombre de Jesús. Amén. ¿Están ahí? Colosenses capítulo 3 dice el verso 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Una vez más, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, aquí el apóstol Pablo nos hace un llamado a todos nosotros, así como se lo hizo a la iglesia de Colosenses, de Colosas. Aquí Pablo nos hace un llamado a comprometernos individualmente, corporalmente, a la unidad espiritual y como iglesia a mantenernos en guardia contra cualquiera cosa que quiera perturbar esa unidad que debe existir en nuestras vidas y por supuesto aquí dentro de la iglesia. Esto es bien importante. La desunión rara vez es causada por ataques exteriores. En los 15 años que llevo sirviendo aquí en esta iglesia, esos ataques que han llegado, siempre han llegado por hermanos y hermanas dentro de la iglesia, ¿sí? De esas facciones, de esas divisiones que tienden a llegar a la iglesia. Entonces Pablo nos está exhortando de tener cuidado individualmente, pero repito, corporalmente, de estos conflictos internos, de estas facciones. La paz entre los hermanos está salvaguardada cuando cada uno de nosotros toma la responsabilidad de sí mismo, cuando nosotros cuida de nuestro propio corazón y cuidamos diligentemente del enemigo, porque obviamente puede llegar esa división de afuera, ¿no? Pero cuidamos del enemigo, del exterior, pero más importante de nuestra propia carne, porque ahí es donde empieza el problema, ¿no? Entonces queremos evitar toda división que pueda llegar a nuestra iglesia. Entre más cerca estemos de Cristo, más unidos estaremos como hermanos. Y creo que este viernes vimos un testimonio tan hermoso de una iglesia que amó, que estuvo pendiente de un hermano necesitado que estaba pasando por una batalla con cáncer. Y es precisamente lo que nos dice Pablo: entre más cerca estemos de Cristo, más unidos estaremos como iglesia, como hermanos. Cuando hacemos lo que vimos el domingo pasado, cuando nos vestimos, diría yo, del Evangelio, cuando nos vestimos como escogidos de Dios, como hijos amados, como hijos santos, vamos a ser personas, vamos a ser cristianos agradecidos. Queremos ser personas agradecidas. Tenemos tanto de qué estar agradecidos. Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica: dad gracia en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice, dad gracia en todo. Toma un segundo y pregúntate, ¿qué tanto te ha dado Dios? ¿Sí? Da gracia por tu esposa, da gracias por tu esposo, por tus hijos, por tu trabajo. Si no tienes trabajo, da gracias que no tienes trabajo, pero que tienes un Dios que te ama, un Dios todopoderoso que te puede proveer un trabajo. Dale gracias por tu salud. Si estás enfermo, dale gracias por esa enfermedad, porque Dios está a tu cuidado. Ser agradecidos es nuestra respuesta al conocer y disfrutar la gracia que Dios nos ha dado. Sí, porque Dios no nos ha dado lo que merecemos. Día tras día, Dios derrama su gracia sobre nosotros. Y Pablo continúa y dice en el verso 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, me encanta la imagen que Pablo nos pinta en este verso, ¿sí? Y quiero que por un momento
cierres tus ojos y pregúntate, o yo te pregunto, ¿qué ves en este verso 16? Y lo quiero leer una vez más. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué ven tus ojos al leer este verso? Yo personalmente puedo ver a personas, obviamente personas dentro de la iglesia, que conocen bien las Escrituras. Porque dice, porque la palabra mora. Esa palabra mora significa habita, habitar. Significa hacer su hogar en el corazón del que es diligente en buscar de la palabra de Dios. Entonces una foto aquí de una persona que ama la palabra de Dios, que ama las Escrituras. La palabra de Dios habita, hace hogar en su corazón y en su mente. Y la evidencia de eso lo vas a ver en la vida de estas personas, en la vida de esta persona en la cual se esmera, ama la palabra de Dios. Y esa evidencia va a dar un resultado de éxito en esa persona o en esa familia, en ese matrimonio. Y no estoy hablando de un éxito mundano, ¿no? Estoy hablando de un éxito que se ve en cómo viven sus vidas. Y me encanta porque, repito, yo puedo ver, en un momento Pablo nos va a exhortar a las parejas, al esposo y a la esposa, y por igual a los hijos, ¿no? Pero quiero usar ese ejemplo de una pareja, de un matrimonio. Entonces yo cuando veo este verso, el verso 16, yo puedo ver a una pareja que se ama, ¿no? Que se ama, que demuestran ese amor que hemos recibido de parte de Dios. Y ese amor se refleja en su forma de vivir, en su conversación, ¿sí? En cómo se hablan los unos a los otros, en cómo se escuchan atentamente. Y repito, en su forma de hablar. En su forma de hablar, porque usan la palabra de Dios como su base, como su guía. No solamente eso, sino que la palabra de Dios rige en todas sus acciones, repito, en su forma de vivir, en todas sus decisiones. La palabra de Dios les enseña, la palabra de Dios les exhorta, como dice aquí, con toda sabiduría, y los lleva a un lugar de adoración. Los lleva a un lugar donde están cantando con gracia, como dice aquí Pablo, con salmos, con himnos, con cantos espirituales. Una persona que se esfuerza, que es diligente en que la palabra de Dios more, habite en ella, va a reflejar una vida de adoración, una vida que está saturada de alabanza y de adoración para Dios. Es lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo. Y Pablo continúa y dice en el verso 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hay una buena prueba para todo lo que hacemos. Podemos decir honestamente que fue para la gloria de Dios. Todo lo que tú haces, todo lo que tú hiciste el día de hoy, todo lo que tú hiciste esta semana, honestamente puedes decir, honestamente podemos decir que fue para la gloria de Dios. Algunos de ustedes están luchando con decisiones en este momento, en esta tarde, y la verdad es que no saben qué hacer, ¿no? Algunos de ustedes han tomado decisiones recientemente y en esta noche están luchando con ellas. ¿Por qué? Porque ustedes no están seguros si tomaron la decisión correcta. Considera lo siguiente y pregúntate si tu decisión fue para la gloria de Dios. En esta tarde está un jovencito que años atrás me hizo una pregunta y ahorita lo estaba viendo y siempre recuerdo esto, ¿no? Y fue una pregunta concerniente a, si no mal recuerdo, a un arete, donde me habló y me dice, pastor, oye, ¿está bien si me pongo un arete? Y obviamente
ya hemos visto en particular en esta carta, ¿no? De que no queremos ser religiosos. Y entonces, tú no vas a encontrar en la Biblia donde te va a decir, es pecado ponerte un arete. No, no lo vas a encontrar. Yo me acuerdo que le decía a este joven, oye, si te pones este arete, ¿va a glorificar a Dios? Y ahí obtuvo su respuesta, ¿sí? Pregúntate, ¿las decisiones que tú tomas, las decisiones que yo tomo, glorifican a Dios? Todo lo que tú haces, lo haces, como dice aquí Pablo, en el nombre del Señor Jesucristo. La persona de Cristo debe tomar una parte importante en nuestra vida individual, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Y vamos a ver todo esto. Pablo aquí dice, todo lo que hagas de palabra, lo que salga de tu boca o de hecho, dice, hazlo todo. No la mitad, dice todo en el nombre del Señor Jesús. Ante cada cosa que digas, ante cada cosa que hagas, honestamente puedes decir, lo hice en el nombre de Jesús. Y si eres honesto, si eres honesta, yo a veces hago cosas y no considero al Señor. Y es cuando me meto en problemas. ¿Sí? Esta semana, el sábado pasado, tuvimos aquí una quinceañera. Y entonces yo le había dicho al hermano Daniel, oye Daniel, ayúdame porque ya teníamos casi un mes que nos estaba fallando el calentón en la casa. Y era una lata el bañarnos, ¿no? Porque no salía agua calientita o caliente. Y entonces terminando la quinceañera nos arrancamos y ahí como pudimos, bueno, Daniel, como pudo Daniel, me cambió el tanque, ¿no? Esos tanques del agua, pero no son de agua, son, bueno. Lo cambiamos, pusimos el nuevo y no jaló. Y pues ahí vamos a quitarlo y pusimos el otro. Entonces ya que no pudo Daniel, el 1000 usos, ¿qué es lo que hice? Le hablé a un plomero. ¿Sí? Resulta, Dios acomodó las cosas, tengo como un mes dándole consejería a una pareja y el esposo es un plomero. Y le hablé, oye, ¿me puedes cambiar este tanque que tengo? Y dice, sí. Y llega y me lo cambia. Y mientras me lo está cambiando, o sea, es bien meticuloso este señor. Y, o sea, toda la plomería que está poniendo, la está poniendo bien derechita, no quiere que esté chueca. Y su hermano, se llama Nico, dice, no, dice, mi carnal es un perfeccionista, todo lo tiene que estar. Y más tarde el Señor me dice, el plomero me dice, Juan, dice, yo estoy tan agradecido con Dios. Dice, y todo lo que yo hago, cuando estoy trabajando, siempre me concentro y digo, todo lo hago para la gloria de Dios. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? A la iglesia de Corintios, Pablo le dijo lo siguiente. Les dijo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier cosa que hagamos, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el carácter, la actitud que Dios quiere de sus hijos. Que todo lo que tú y yo hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Dios no quiere que sus hijos anden con Mickey Mouses. Si no entiendes eso, te lo explico después del servicio. Que no hagas las cosas de una manera chafa, ¿sí? Ahora Pablo va a ser bien específico en cómo se vive la vida cristiana, o como vimos el domingo pasado, cómo se vive esta nueva vida que nos ha dado Cristo Jesús. Y entonces lo que hace Pablo, él va a dividir esta nueva vida en diferentes roles que tenemos nosotros como la iglesia. El esposo, la esposa, los hijos. Y entonces fíjate lo que dice, vamos a ver el verso 18 y 19, y esto lo vamos a ver así rapidito, ¿no? Pero dice el verso 18, dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Subraya la palabra ásperos. Esa palabra literalmente significa amargo o amargar. Dice, no seáis amargos con ellas. Hermanos, en pocas palabras, el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pablo, lo que hace aquí es establecer el principio de liderazgo,
de autoridad en el hogar cristiano. Lo que tú ves aquí no tiene nada que ver con lo que el mundo cree. Esto es para un hogar cristiano, para la persona cristiana. Y entonces está claro lo que dice aquí Pablo. Y lo que está diciendo aquí Pablo es de que el esposo dirige. El esposo dirige por lo que la esposa y los hijos están sometidos, están sumisos, obedecen, están subordinados a esta autoridad, a esta cabeza que Dios mismo estableció. No tiene nada que ver con el hecho de que, como dicen muchos, el esposo es mejor o más especial que la esposa, nada que ver. Esto todo tiene que ver con rol. Por supuesto, el esposo, ya que Dios estableció que él fuese la cabeza, Dios le otorga una mayor responsabilidad al esposo, a la cual él va a tener que dar cuenta por eso. Entonces, si tú eres un esposo y no estás haciendo el trabajo que Dios te ha dado, como el líder espiritual, como el sacerdote, como la cabeza de tu hogar, entonces va a llegar el día donde tú vas a tener que dar cuenta a ese rol, a esa autoridad que Dios ha establecido sobre tu vida. Para el esposo está claro lo que dice aquí Pablo, lo que dice Dios. Su llamado es de amar. Es la palabra agapeo. Dios a nosotros como esposos nos ha dado esa responsabilidad, ese llamado de amar a nuestra esposa y no permitir que la amargura se cuele e impida el afecto que nuestra esposa necesita y se merece de parte de nosotros como esposos. Me encantó lo que escribió un comentarista, porque da el punto de lo que Pablo está hablando aquí. Y dijo lo siguiente, dice, las esposas, dice, por ser como flores tiernas y sensibles. ¿Sí? Y ese comentario lo hace en base a lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Y lo vuelvo a repetir, porque pone atención, esposo, que estás aquí. Él dice, las esposas por ser como flores tiernas y sensibles. De esa manera tenemos que ver a nuestras esposas como flores tiernas y sensibles. Dice, pueden marchitarse bajo el dominio autoritario, pero florecen bajo el cuidado tierno y amoroso. Así que en un matrimonio maduro, el esposo ejerce un compasivo cuidado y su esposa responde en voluntaria sumisión a su amoroso liderazgo. La importancia del esposo de ser como Jesús, amar incondicionalmente, amar con un amor ágape, y una esposa sabia se va a someter a ese tipo de amor, ¿sí? El problema es de que, en particular en nuestra cultura, el día de hoy, en nuestra sociedad, muchas personas hoy en día quieren denunciar las palabras del apóstol Pablo y dicen que estas palabras, esta enseñanza, estos versos, la Biblia es anticuada y no tiene nada de verdad esto. Si Pablo estaba simplemente reflejando su tiempo, en el tiempo que él vivía, y no fue impulsado por la inspiración del Espíritu Santo, entonces Pablo nunca jamás les habría dicho a los maridos, a los esposos, que no amargaran a sus esposas, ¿sí? Que no fueran amorosos con ellas. Porque, repito, el contexto de lo que leemos es muy importante. No solamente en el contexto que estamos leyendo los versos, pero en el contexto cultural, en el contexto de la sociedad. En esta cultura en la cual Pablo está escribiendo, estamos hablando de una cultura greco-romana, donde hay romanos, hay griegos. Y entonces tienes que entender que en ese tiempo, cuando Pablo está escribiendo y le dice a los esposos, oye, ustedes tienen que ser diferentes, tienen que ser amorosos y tiernos a sus esposas. Y las esposas se tienen que someter. Lo dice, repito, en una cultura greco-romana. En ese tiempo, por decir, los romanos no mostraban ese afecto hacia sus esposas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los romanos, cuando se casaban, solamente se casaban para poder tener un heredero legítimo. Estudia la historia de los romanos, eran bien carajos, ¿sí? Ellos querían un heredero legítimo, entonces para eso se casaban. Pero cuando ellos querían expresar amor, tenían amantes para eso. Y es en esta cultura que Pablo está diciendo, oye, hermanos, esposos, tienen que demostrar afecto y amar a sus esposas, ¿sí?
La amargura era una característica habitual en la mayoría de los matrimonios en este tiempo, con estos matrimonios paganos, y cuando digo paganos estoy hablando de los romanos, los griegos, ya que la esposa en ese tiempo resentía, ¿sí?, ese libertinaje lujurioso de parte de sus esposos. ¿Por qué? Porque siempre andaban con otras mujeres, teniendo relaciones adúlteras, lujuriosas. Ellas despreciaban eso, despreciaban de que sus esposos día tras día les despreciaban a ellas. Y ese es el contexto en el cual Pablo está escribiendo esto. Entonces Pablo establece un estándar más alto para los esposos, para las esposas cristianos, para nosotros. El de amarnos con ternura y hacer de nuestro matrimonio un fiel reflejo ¿de qué? Déjame retroceder. Lo que Pablo está escribiendo es muy aplicable para nosotros el día de hoy, porque aunque estamos en otra cultura, no tanto como en el tiempo de Pablo, es muy similar el día de hoy. Yo no sé si te has dado cuenta, pero el matrimonio el día de hoy está pasando por tiempos difíciles, ¿no? El divorcio. El divorcio sigue alto el día de hoy. Y si estudias de lo que está sucediendo en nuestra cultura, te vas a dar cuenta de que hay mucha infidelidad. Dentro de muchas parejas lo que está sucediendo es de que ahora se dan la libertad, tío, que estamos casados, pero te doy la libertad para que tú vayas y tengas relaciones fuera del matrimonio. Dicen para avivar esa pasión dentro de ellos. Entonces son cosas bien raras que están sucediendo el día de hoy y nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Pero repito, el estándar que Pablo, que Dios establece para nosotros como cristianos, como parejas cristianas, es mucho más alto al de la sociedad. ¿Por qué? Porque Pablo quiere que cuando las parejas dentro de la iglesia sean vistas por el mundo pueda ver la relación que Dios tiene con su pueblo. En tu matrimonio, cuando el mundo vea tu matrimonio, Pablo quiere que cuando el mundo vea al esposo esté viendo a Cristo, cuando el mundo vea a la esposa esté viendo a su iglesia. Ese es el reflejo fiel que Dios quiere para cada pareja dentro de la iglesia. En pocas palabras, que tu matrimonio glorifique a Dios y que tu matrimonio demuestre ese amor que Dios tiene con su iglesia, ese amor que Cristo tiene con su iglesia. Pero no se detiene aquí Pablo. Pablo habla con los esposos, con el esposo, con la esposa, y ahora se va a dirigir a los hijos. Y dice el verso 20, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Para los hijos que están aquí. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿En qué? En todo, porque esto agrada al Señor. Esto es bastante sencillo, pero permítanme resaltar un punto aquí que a menudo se pierde. A menos que la obediencia esté marcada por una alegría inmediata, no es una obediencia real. Es mero cumplimiento. Esto es bien importante. Lo que Pablo dijo en el verso 17 es aplicable para todos los jóvenes, para los hijos. Y aquí Pablo dice: y todo lo que hagas, esto es para los hijos, lo pueden aplicar los hijos, los jóvenes, y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, dice, hazlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, lo que Pablo está diciendo, le dice al hijo: lo que te diga tu padre, hazlo, te guste o no, pero hazlo de buena gana, no de mala gana. Y entonces, para aquellos que somos padres, que hemos tenido hijos, todos hemos experimentado donde le decimos a nuestro hijo: oye, haz esto, ¿y qué es lo que hace? Retuerce el hocico, perdón. No, sí. Es que así me decía mi mamá, ¿no? Ya vas a retorcer el hocico. Perdón. Sí, retuercen la cara, los ojos, hacen sus moños, sus pujeros, y entonces hacen lo que les dices que hagan, pero eso no es obediencia, eso es cumplimiento. Y entonces a nosotros nos toca la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos una obediencia genuina,
de que cuando tú digas, haz esto, lo haga con alegría, lo haga con gozo. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que nos ha demostrado Cristo, ¿sí? El Padre envió al Hijo a morir. Jesús lo hizo voluntariamente y lo hizo apasionadamente. Y entonces, cuando tú ves a tu hijo, cuando tú ves a tu hija de que no está obedeciendo, que tú le dices que haga algo, obviamente es tiempo para que tú hables con tu hijo, para que hables con tu hija y le enseñes lo que es una verdadera obediencia. Una obediencia bíblica, no simplemente el cumplimiento donde lo hace, pero parece el Chavo del Ocho y está haciendo pujeros y está enojado. Y por evitar problemas no haces nada. ¿Por qué? Porque no quieres conflicto con tu hijo. Esa no es la responsabilidad que tú tienes como padre. Tienes que enseñarle a tu hijo, a tu hija, lo que es una obediencia genuina, santa, pura. Y creo que lo más importante aquí es de que tenemos que enseñarles de que la obediencia no se trata solamente de una acción. Haz esto, o que lo voy a hacer y lo voy a hacer a mi manera. No, de que tú le dices, haz esto y lo hace con una buena actitud. Eso es bien importante. Y fíjate, Pablo continúa y dice en el verso 21, ¿dónde estás? Verso 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cada generación de padres se enfrenta al mismo desafío, ¿sí? Aspiramos que nuestros hijos sean mejores que nosotros, ¿sí? Tú quieres que tus hijos lleguen a lugares más grandes, más altos, hablando humanamente, que tú y que yo. La desventaja de esto es de que muchas veces o a menudo los presionamos y los impulsamos a hacer cosas y lograr más de lo que nosotros hicimos. Les imponemos exigencias que no son reales, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes han hecho esto. Yo he cometido este error, ¿sí? Y es curioso porque si analizas todo esto, te vas a dar cuenta de que tal vez tú también lo has hecho, ¿sí? Recuerdo cuando mi hijo ya está aquí, no lo voy a avergonzar, pero cuando él estaba en la secundaria, lo pusimos en cross country, a correr. Y pues mi hijo odia correr, pero lo pusimos ahí, ¿sí? Ahora está bien flaco, o sea, ya se cuida más, ¿no? Pero antes le puse el sobrenombre Chonchis, porque estaba así, estaba Chonchis. Entonces lo pusimos a correr, odiaba correr, ¿sí? Y yo le decía, oye, ¿qué onda? Eres siempre el primero, pero al final, ¿sí? Y le decía, corre más, ¿sí? Y cuando yo era de tu edad, yo corría 1 milla en 6 minutos, ¿sí? Y quería que él la corriera en 5, ni que fuera liebre, ¿sí? ¿Sí? Entonces, hacemos esas cosas, ¿no? Yo lo hacía de esta manera, tú lo habías de hacer de esta. Vamos a caminar ahí en la marina y ahí hay una sección donde hay, no sé cómo se dice en español, hay una barra y te agarras así y te levantas, ¿sí? Y llegamos ahí y le dijo, órale, mijo, ponte las pilas. Yo cuando tenía tu edad, yo podía hacer 10 de estas, 15 de estas. Y hacemos esas comparaciones, ¿no? Y queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Pero muchas veces ponemos esa vara muy alta y no la pueden alcanzar. Y lo que sucede es de que se desaniman nuestros hijos, porque siempre hay una constante crítica, ¿sí? Especialmente si luego condicionamos nuestro amor a su desempeño. Y entonces jugamos bien el papel, ¿no? Ahora es posible que nunca admitamos esto. Decimos que los amamos sin importar cómo van a ser las cosas, pero pregúntate si en verdad dices eso con sinceridad. Tal vez le dices a tu hijo en base a lo que quieres que él haga, tal vez le dices, está bien hijo, está bien hija, no te agüites. Pero cuando dices eso, ¿cuál es el rostro que tienes al pronunciar esas palabras? Porque a veces decimos que no nos agüitamos, pero en nuestro rostro se ve todo el agüite, ¿no? Ese desprecio de que, pues es que mi hijo no arremanga, mi hija no arremanga. Entonces, lo que Pablo quiere aquí es de que nosotros como padres no pongamos una vara muy alta, la cual nuestros hijos no van a alcanzar, y entonces eso va a causar un desánimo en su vida donde los vamos a estimular a ira.
Y Pablo no quiere eso para nosotros ni para nuestros hijos. Y entonces de ahí Pablo continúa y dice lo siguiente en el verso 22, dice, siervos. Esto es bien importante. ¿Saben lo que es un siervo? No es un animal. No es ese venadito, ese ciervo, es con C con la otra C. O esta es con S, la otra C, ¿qué estoy diciendo? ¿No recuerdan cuando nuestro hermano Benjo pasó una vez y dio un mensaje y se vino así vestido con una playera blanca, con un moñito? Se vino vestido ¿de qué? De mesero, un siervo, un esclavo. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Hermanos, estas palabras realmente se aplican a todos nosotros. ¿Por qué? Porque si tú eres un cristiano, tú eres un esclavo, tú eres un siervo. Entonces, yo sé el contexto está hablando para los siervos y los amos, no, pero esto lo podemos aplicar a nuestra vida. Y el punto de Pablo es simple. No importa tu oficio, no importa tu ocupación. Si eres mecánico, si piscas fresa, si eres carpintero, si eres maestro, no importa tu oficio. Si trabajas en la construcción, si eres un policía, si trabajas en una fábrica. Repito, no importa tu oficio, tu ocupación. Aquí lo que Pablo está diciendo es, no solo trabajes para la aprobación de los hombres, dice, ocúpate en el servicio a Dios. Ocúpate en el servicio de Dios. No busques simplemente agradar a la gente, busca agradar a Dios. Y fíjate, eso cambia todo. Porque muchas veces lo único que queremos hacer es agradar a los hombres. ¿Y dónde queda Dios? Nuestro estándar es de buscar siempre agradar a Dios. Y si agradar a Dios implica que estamos desagradando al hombre, no importa. ¿Alguien de aquí ha pintado su baño recientemente? Nadie. ¿Alguien ha pintado su baño en el pasado? ¿Cuántas manos? Algunos, sí. ¿Cómo les fue? Y tal vez estoy asumiendo esto, pero casi estoy seguro que así es, porque así soy yo. ¿Cómo les fue cuando ya terminaron? Porque típicamente vas a hacer todo y lo último va a ser la parte que está atrás del inodoro. ¿O estoy mal? ¿Sí? De los que alzaron su mano, ¿cuántos de ustedes tomaron el tiempo de remover el inodoro, la taza? ¿Cuántos hicieron eso? 1, 2. No, estos camaradas. ¿Sí? Típicamente lo que uno hace, ya llegas y dices, no juegues. Te pones las rodilleras y empiezas a pintar lo más que puedes. Que al cabo ahí nadie ve, ¿no? Y cuando llegas a una casa y quieres cambiar las tazas, quitas la taza y está esa parte ahí que no se pintó, ¿sí? Porque la persona que era antes era bien hueva y no quiso pintar eso, ¿no? Me encanta la historia que cuenta el pastor Geo sobre los días cuando él fue pintor y empapelador. Y él dijo lo siguiente, bien sencillo, dice, el pequeño trozo de papel de pared que va detrás del inodoro, esta es la pieza del Señor. Esa porción tan incómoda que odiamos, difícil de pintar, precisamente porque nadie lo ve, dice, esa es la porción del Señor. Esa es la que voy a hacer con excelencia, esa es la que le voy a dedicar al Señor. Pablo no ha terminado. Dice en el verso 23, dice, y todo lo que hagáis, vuelvo a repetir, ¿qué dice? ¿La mitad? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pregúntate, ¿a quién sirves? Hermanos, si vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo con excelencia.
Y no solamente con excelencia, hacerlo con todo nuestro corazón. Y aquí Pablo dice, y todo lo que hagáis, tu relación matrimonial, tu relación con tus hijos, tus relaciones con distintas amistades, tu trabajo, tus pasatiempos, todo lo que tú hagas, hacedlo con excelencia, hacedlo con todo tu corazón. Hermanos, vivamos bien la vida que el Señor nos ha dado, esta vida que tenemos prestada de parte de Dios. Pablo dice, todo lo que hagas, hazlo de corazón, hazlo con todo tu corazón, como si lo estuvieras haciendo para el Señor. Eclesiastés 9, verso 10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hazlo bien. Repito, como para el Señor. Hace varios años, en un día extremadamente caluroso, un equipo de hombres estaban trabajando en la carretera de un ferrocarril cuando fueron interrumpidos por un tren de movimiento muy lento. El tren se detuvo y una ventana en el último vagón con aire acondicionado se levantó. Una voz amistosa y retumbante gritó, ¡Hey! Dave, ¿eres tú? Dave Anderson, el jefe de equipo, respondió, ¡Claro que sí, Jim, soy yo! ¡Qué gusto verte! Con ese agradable intercambio, Dave Anderson fue invitado a pasar al vagón de Jim Murphy, el presidente del ferrocarril. Por más de una hora los hombres intercambiaron cortesías y luego se dieron la mano cálidamente. Cuando el tren arrancó, los compañeros de Dave Anderson lo rodearon inmediatamente y un hombre expresó asombro de que conociera a Jim Murphy, el presidente del ferrocarril, como un amigo personal. Dave luego explicó que más de 20 años antes, él y Jim Murphy habían comenzado a trabajar para el ferrocarril el mismo día. Uno de los hombres, medio en broma y medio en serio, le preguntó a Dave por qué seguía trabajando bajo el sol ardiente y Jim Murphy había llegado a ser presidente. Con bastante nostalgia, Dave explicó, hace 23 años yo trabajé por $1.75. Jim Murphy trabajó para el ferrocarril. Yo te pregunto en esta tarde, ¿vives por un salario monetario o vives para el reino de Dios? ¿Vives por un salario monetario o estás viviendo tu vida para el reino de Dios? ¿Es cada día que amanece solo otras 24 horas para soportar o es otro día para invertir en algo eterno? Pregunto, ¿la altura, la amplitud y la profundidad de tu vida está definida por tu casa, por tu coche, por tu trabajo? ¿O es definida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Me encantó lo que dijo nuestro hermano Marco Antonio el viernes. Vive tu vida al 1000. No al 100%, no al 50%, no al 99%. Vive tu vida al 1000. Siempre vive tu vida con excelencia de todo corazón para la gloria de Dios. Vive toda tu vida para el Señor. No solamente partes de tu vida, toda tu vida entera. ¿Por qué? Porque Dios dio toda la vida de su Hijo, completita sobre ese madero. Pablo cierra y dice lo siguiente en el verso 25. Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Este versículo 25 debe entenderse en su contexto. Pablo todavía está hablando
a los siervos, a los esclavos, nos está hablando a nosotros, ¿no? Y el punto de Pablo es que el siervo cristiano que sirve al Señor con todo su corazón va a recibir una gran recompensa de parte de Dios. Pero dice, el siervo perezoso, que simplemente hace lo mínimo y frecuentemente corta esquinas, dice, ese siervo, diría Jesús en una parábola, ese siervo malvado, ese siervo flojo, perezoso, va a ser revelado, va a ser expuesto, va a ser expuesta esa pereza que hay en su vida y va a ser castigado por su amo por su mala mano de obra. Y repito, ¿cómo estás viviendo tu vida? Pablo nos pinta un cuadro de la vida cristiana en este capítulo que claramente es mucho más alta que la vida del típico no cristiano, del típico inconverso. Lo que Dios espera de ti y de mí es mucho más alto de las personas del mundo. Y el cuadro que pinta nos recuerda que como cristianos somos diferentes de los del mundo. Nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Y yo te pregunto, ¿refleja tu estilo de vida esa diferencia? Y te imploro que seas honesto. ¿Refleja tu estilo de vida esa diferencia que hay en ti como un cristiano, como un hijo de Dios? Hermanos, que la gente nos mire. Cuando digo la gente, los inconversos, el mundo, que nos mire y diga, oye, estas personas son diferentes. Que puedan marcar la diferencia en nuestra vida. Que un inconverso diga, oye, ¿será este cristiano o no? Que la marca en nuestra vida sea clara y que no solamente digan que somos diferentes, pero que puedan decir, oye, estas personas, me gusta lo que veo. Porque cuando dicen eso, no somos nosotros. Lo que están diciendo, lo que están viendo, es a Cristo. Sí, y Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Que el mundo pueda ver en tu vida y en la mía a un Cristo vivo. Que reina en nuestros corazones, que gobierna nuestra vida, que gobierna nuestra mente. Hermanos, que la calidad de nuestras vidas llene de Cristo el vacío que hay en este mundo. Que Dios, por su gracia y por el poder de su Santo Espíritu, nos permita vivir una vida plena, con el único propósito de glorificar el nombre de Dios. En este momento va a pasar el grupo y nos vamos a despedir con un canto. Y repito, mi anhelo en esta noche es de que nosotros tomemos esta porción de la palabra y número uno, recordemos de que somos siervos. Sé humilde, no pienses más de lo que Cristo ha establecido para tu vida. Esto es sencillo. Somos esclavos. Somos siervos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Existimos para traerle gloria a Dios. Estamos aquí sobre esta tierra para servirle a Él, para vivir para sus propósitos, no los nuestros, para expandir su reino. Y tal vez estás aquí en esta noche y tú te esfuerzas y te esmeras en expandir tu reino. Esto no se trata de tu reino. Tú no fuiste crucificado. Cristo fue crucificado. Y queremos que en realidad Cristo viva en nosotros. Que nosotros nos podamos mantener crucificados sobre ese madero. Y que todo lo que hagamos, todo sea para la gloria de Dios.